Hola, buenas tardes a nuestros participantes de las diferentes organizaciones, a nuestros seguidores en las redes sociales por donde nos están viendo, porque el evento está siendo transmitido en vivo a través de la página de Facebook, Escuela de Formación Política Móvil, El Hijo del Pueblo. Bueno, el objetivo de esta videoconferencia es encontrar algunas respuestas a las tantas preguntas que se está haciendo la población en toda Bolivia y en nuestro departamento de Chuquisaca, por la situación que estamos atravesando, por la centena, cuáles deben ser las tareas a desarrollar en el ámbito económico, en la producción, y con esas inquietudes los organizadores han hecho posible este evento. Y qué mejor tener la exposición del licenciado Luis Arce Catacora como economista y actual candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo más IPCP. Nos pueda compartir sus conocimientos y la visión en el ámbito económico. Licenciado, buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación de ser parte de esta exposición o como expositor. Vamos a pasar a presentar a los participantes de las diferentes organizaciones, quienes nos acompañan como panelistas, representante de la organización, la Red de Economía Política. También nos acompaña Segundino Mamani, quien es representante de los residentes sinteños en la ciudad de Sucre, y también nos acompaña Mariela Padilla, quien es representante de la organización Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, y nos acompaña Roberto Padilla, quien es representante de la Escuela de Formación Política Móvil, El Hijo del Pueblo, además candidato a primer senador por Chuquisaca por el Movimiento al Socialismo más IPCP. Bueno, de esta forma pasamos a presentar a nuestro expositor, licenciado Luis Arce Catacora. Él tiene una emblemática carrera académica. Es licenciado en Economía, cuenta con una maestría en Economía, es docente de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, fue ministro de Economía y Finanzas en la gestión del presidente Evo Morales, es uno de los actores de la implementación del modelo económico, sociocomunitario y productivo del Estado plurinacional, uno de los principales protagonistas de la nacionalización de nuestros recursos naturales y las empresas estratégicas de nuestro país. En su gestión como ministro, mantuvo la estabilidad económica por más de 10 años. Él logró el mayor crecimiento de la economía de nuestro país en relación a los países de la región de Latinoamérica. Él apostó por la bolivianización de la economía de Bolivia. En su gestión como ministro mantuvo la estabilidad del tipo de cambio del dólar por muchos años. Ahora actual candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo más IPCP. Licenciado, para nosotros es un honor poder contar con su participación como expositor, y tome su tiempo. Tiene la palabra, licenciado. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Saludar a los auspiciadores que han tenido esta brillante idea de poder compartir a través de este medio esta información, a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, a la Red de Economía Política, a los residentes sinteños, a la Escuela de Formación Política Móvil El Hijo del Pueblo, a la Universidad San Francisco Javier. Muy honrado de estar aquí con ustedes para poder llevarles algo de información sobre el tema que nos atinge, que es básicamente el coronavirus y el efecto económico que vamos a tener nosotros en Bolivia. Para ilustrar algunos de los elementos importantes de la exposición, he preparado pues unas láminas para hacerlo más dinámico, así que voy a permitirle compartir con ustedes las mencionadas láminas. Como pueden observar, la pandemia, la crisis, la economía en Bolivia es lo que básicamente vamos a ver hoy día. Y no podemos, para entender lo que ha pasado en nuestro país, no se puede arrancar sino de hacer un pequeño diagnóstico. No vamos a ser muy exhaustivos,
pero vamos a dar los principales elementos que configuran lo que está ocurriendo en la economía boliviana tras estos últimos acontecimientos en nuestro país. Primero decir que el país, como estábamos antes del coronavirus, por una parte, teníamos un índice de Gini que mide cómo se distribuye el ingreso en nuestro país de una tendencia decreciente. Aquí empezamos, por ejemplo, el año 2005 con un índice de 0,60, lo que quería decir que en este periodo había una muy mala distribución del ingreso de Bolivia, o si ustedes quieren, dicho de otra manera, el ingreso estaba concentrado en pocas manos en la economía boliviana. Se han aplicado políticas de redistribución del ingreso que han hecho que el índice llegue hasta el 0,43 en la gestión 2018, que es el último dato que tenemos, vale decir, confirmando una tendencia decreciente de este índice, lo que quiere decir que, por el contrario, estábamos mejorando la distribución del ingreso en el país, estábamos dejando de concentrar el ingreso en pocas manos, aspecto que ha sido valorado por organismos internacionales en el pasado. También la relación entre ricos y pobres se achicó de una manera considerable. Aquí tenemos en estas dos barras principales, por ejemplo, a nivel nacional, la diferencia entre el 10% más rico contra el 10% más pobre del país era de 125 veces hacia el año 2005, y con las políticas de redistribución del ingreso hemos disminuido esta diferencia entre ricos y pobres en el país a un 26 veces. Esto es importante porque, por ejemplo, acá, para poner un ejemplo, si el 10% más pobre tenía un boliviano en el bolsillo, en ese mismo momento, el 10% de los bolivianos más ricos tenía en ese mismo momento 128 bolivianos en su bolsillo, para hacer una analogía. De eso hemos bajado simplemente la diferencia a 26, y donde éxito hemos tenido, por supuesto, en esta política ha sido en la reducción en el área rural. La composición de la sociedad también se ha modificado. Hacia el año 2005, 61% de la población tenía ingresos bajos y un 35% tenía ingresos medios, y el resto ingresos altos. Miren ustedes lo que ha cambiado con la política redistributiva del ingreso, la composición de la sociedad. De ser la capa más baja de ingresos bajos en el país, la mayoría absoluta de 61%, ahora solamente es 34%, y el sector de ingresos medios ha subido de 35 a 62 su participación en la distribución del ingreso nacional. Esto es muy importante porque quiere decir que hemos ido sacando a mucha gente de la pobreza con la reducción de la pobreza, hemos ido mejorando la calidad de vida de mucha gente, y ese es un indicador social muy bueno, porque no podemos olvidarnos que la economía es una ciencia eminentemente social. Toda la política económica que nosotros efectuamos como economistas, y cuando nos toca la labor de hacer la política económica en un país, tenemos que ver cuál ha sido el efecto de esa política económica sobre la sociedad, y aquí estamos viendo que ha habido un efecto muy importante en mejorar la calidad de vida de mucha gente. Sin duda alguna, todavía había un 34% de personas que estaban todavía en problemas, y eso, por supuesto, era la tarea inconclusa para seguir avanzando en esta reducción de la pobreza y la mejora en la calidad de vida. Entonces estábamos bien. Sin embargo, ¿qué pasa? Viene el golpe de Estado de noviembre del año pasado. Más antes habían 21 días de una jornada de bloqueos por parte de los comités cívicos. Llega un gobierno que aplica otra vez el viejo modelo neoliberal, donde restringe la inversión pública, donde paraliza los proyectos importantes que tenía el país, y la economía se resiente. Porque hay, por ejemplo, indicadores importantísimos como la reducción de la captación de tributos por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, la caída después de 14 años de los depósitos de la gente en el sistema financiero, algo que no habíamos visto en 14 años. Y, por supuesto, los organismos internacionales y calificadoras de riesgo han disminuido la calificación de Bolivia. Fíjense que no es solamente la percepción nuestra, sino que miren ustedes, ya empezamos a tener tendencias a disminución de W- a B,
más, Fitch también nos disminuye de W menos a B más, Moody's también, todas las calificadores de riesgo nos apuntan a disminuir la calificación de riesgo porque Bolivia no estaba enfrentando muy adecuada, o sea, no estaba haciendo la política económica adecuada y esto se observaba en estas calificadoras de riesgo. Por ejemplo, entre las justificaciones de las disminuciones de la calificación, ellos mencionan la erosión rápida y sostenida de los amortiguadores externos y riesgos macroeconómicos relacionados, la inestabilidad política y social que se dio en el país, el deterioro del perfil externo del país y debilidades institucionales, el cambio de ministros, cambio de personal en las instituciones y empresas públicas, en fin, todo lo que se ha visto, se ha considerado como una debilidad por parte de las calificadoras de riesgo y ahí está la disminución. Adicionalmente, miren ustedes cómo ha ido creciendo el tema de la deuda externa pública. La deuda externa pública, que aquí podemos ver el año 2005, que llegaba a 5.000 millones de dólares redondeando, la bajamos a 2.200 del año 2007 y de ahí empieza a subir evidentemente hasta llegar, por ejemplo, a fines del año pasado a cerca de 11.000 millones. Y para que tengamos la figura clara, 10.900 millones hasta el mes de octubre. Pero nosotros hemos hecho la proyección con todo lo que el gobierno está anunciando que se va a endeudar de la CAF, del Banco Mundial, del BID y de la emisión de títulos por más de 1.500 millones de dólares en el mercado internacional. Y esta deuda subiría a 14.507 millones de dólares. Es decir, no vamos a aumentar en más de 3.500 millones de dólares en menos de 6 meses, si es que se consolidara todo lo anunciado del endeudamiento por este gobierno, y por lo tanto esto tendría un indicador mucho más terrible que todavía es este de la deuda externa pública con respecto al Producto Interno Bruto, que nosotros la hicimos bajar, fíjense ustedes, de 52% a 14%, luego llegamos a 27%, pero eh, con esta cantidad de 14.500 millones de dólares de endeudamiento, de saldo hacia la mitad de este año, entonces estaríamos llegando a cerca del 38% del Producto Interno Bruto, es decir, un salto muy importante de 11 puntos porcentuales en menos de 6 meses. Eso sí es algo que nos preocupa y es por eso también que las calificadoras de riesgo y los mercados internacionales han empezado a detectar que la economía boliviana no está trabajando bien. Por otra parte, los precios de los bonos que hemos emitido en su momento han empezado a caer. Y esto estoy hablando, por supuesto, antes del tema del coronavirus. El saldo de la deuda pública interna también ha empezado a subir solo desde octubre del año pasado hasta diciembre del año pasado. En 3 meses ha subido de 5.900 a 6.400 millones de bolivianos, es decir, 505 millones de dólares en menos de 2 meses. No se olviden, porque estamos hablando de octubre hasta diciembre. Entonces, realmente es importante el crecimiento de la deuda externa pública y de la deuda interna pública. Las reservas internacionales, que de 1.700 millones el año 2005, inclusive llegaron a 14.000, 15.000 millones de dólares, han empezado a disminuir relativamente, pero fíjense ustedes, a partir del año pasado, una caída drástica. El 2018 estábamos en 8.900 y ahí, el año pasado hemos cerrado en 6.500 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de cerca de 2.400 millones de dólares que ha caído en un año. Es una caída muy fuerte de las reservas internacionales del país, básicamente, como lo vamos a ver más adelante, explicado por el tema del último trimestre, ¿no? Y que está haciendo, por supuesto, abrir los ojos, porque aquí se están generando problemas macroeconómicos que va a tener que resolverse. Aquí lo mencionado, el crecimiento, miren ustedes cómo estábamos creciendo al 3.126 y de pronto el cuarto trimestre, que normalmente es el más dinámico en un país, cae apenas 1,1% de crecimiento, lo que ha hecho un crecimiento anual anunciado por el Instituto Nacional de Estadística del año pasado de 2,2%. Ya no somos
la economía de mayor crecimiento económico como estábamos acostumbrados a hacer. 6 años Bolivia liderizó el crecimiento económico en la región, ahora ya no, somos más la mejor economía de la región, con este 2,2 anual, y fíjense ustedes, la tendencia de 1,1 es básicamente lo que se ha de reproducir en el primer trimestre de la gestión presente. Entonces, quiere decir que la economía se ha enfriado muy rápidamente, ¿no? Las políticas de congelamiento de la inversión pública, la política de no ejecutar la inversión pública ha sido nefasta para el crecimiento económico boliviano, y ese es un elemento que hay que tenerlo en mente cuando entremos a hablar sobre las recetas, sobre lo que se puede hacer en Bolivia para reactivar la economía. Sobre esa tendencia decreciente del Producto Interno Bruto, los indicadores negativos, la caída de los precios de los bonos bolivianos en los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo que han empezado a disminuir la calificación, viene sobre lo llovido mojado, viene el problema del coronavirus. Y para entender el tema del coronavirus y su efecto en la economía, voy a utilizar este dato del profesor Pierre-Olivier Gourinchas, profesor de la Universidad de Berkeley, que hoy está visitor profesor en la Universidad de Princeton, que mostraba este gráfico que lo he extraído de sus apuntes para poder explicar lo que ocurre con el tema de la pandemia. Primero, para enfrentar la pandemia es importante saber contra qué nos estamos enfrentando. Y de acuerdo al conocimiento que se tiene hasta este momento del coronavirus, es una enfermedad que tiene dos características. Por una parte, la primera, que es la más importante, que es una enfermedad de alto contagio. El ritmo y la aceleración del contagio es muy rápido comparado con el resto de otras enfermedades que se han conocido similares. Por lo tanto, ese es un primer elemento. El segundo elemento es que es letal, que muchas veces complica la vida de mucha gente y por lo tanto, si no puede resolverse con los equipos ni la medicina adecuada, esa gente puede llegar a morir. Eso es cierto. La buena noticia en esta última información es que de acuerdo a las estadísticas que se ha visto en España, en la propia China, en Italia, países donde han sufrido severamente el tema del coronavirus, la mortalidad, la tasa de mortalidad, de letalidad en realidad del coronavirus es menor de la que se había esperado. Este es un dato importante para la humanidad. Es letal, pero no ha sido tan letal como se había mencionado en el pasado. Pero bueno, con esos elementos se puede graficar ya esto que sirve para explicar justamente la estructura de la pandemia. En este eje de las ordenadas tenemos el número de casos de coronavirus en este caso, y tenemos aquí en la línea horizontal básicamente el tiempo que transcurre desde que se conoce el primer caso en un país de coronavirus. Aquí nosotros podemos ver en la línea, y esta línea es muy importante antes de avanzar, esta línea que ustedes ven acá, esta línea horizontal, es la capacidad del sistema de salud que tiene un país para atender a los enfermos de coronavirus con la medicina, con las camas de terapia intensiva, con las pruebas que se tienen que hacer para determinar cuánta gente tiene coronavirus, etcétera, etcétera. Todo tiene en este momento una capacidad instalada. Entonces, cuando arranca el problema del coronavirus, lo que se esperaría es un rápido contagio que se muestra en esta curva que asciende y hasta llegar a un punto máximo en el que ya no contagia más. ¿Por qué ya no contagia más? Por una parte, porque hay gente que que su propia condición física está aguantando, está soportando el virus, ¿verdad? Y puede que que el virus esté dentro de ese cuerpo, pero que su cuerpo haya sabido controlar con las defensas que tiene su organismo. Y por otra parte, está el hecho de que de pronto en esta sociedad se aplica ciertas medicinas que empiezan a controlar y entonces poco a poco empiezan a disminuir los casos porque se va sanando la gente que se había enfermado, ya no se va a contagiar o a enfermar a más porque ya la gente ha conformado sus autodefensas y aquí vamos viendo que los casos van disminuyendo porque se aplica medicina, se lleva a la gente a los hospitales y va disminuyendo hasta que posteriormente en el tiempo se va llegando
a cierto control en la mortalidad y en el número de casos de contagio. Entonces, miren ustedes que sobre la línea del sistema y la capacidad del sistema de salud de un país, está aquí esta área naranja que se muestra, que son todos los casos que el sistema de salud de un país no podría soportar, no podría atender porque está por encima de la capacidad que tiene el país. Por eso es que se recomienda en un país que está enfrentando todo esto, aplanar esta curva, y es esta que tenemos aquí en línea azul. Lo que se procura es que con la cuarentena el ritmo de contagios que se tiene no sea tan acelerado como en esta línea roja, sino que sea mucho más lento porque no hay contacto físico entre las personas y no hay, por lo tanto, el contagio del virus. Y entonces eso se logra con la cuarentena. Entonces, todo este tiempo se logra disminuir esta curva, ¿no? Y que la curva esté dentro de la capacidad potencial que tiene el sistema de salud para atender a todos aquellos enfermos que así necesiten de atención durante este periodo de cuarentena, ¿no? Lo óptimo es que esta curva, como ocurre también por las mismas razones, vaya descendiendo y en el tiempo ya vayan disminuyendo también los casos de coronavirus. Ahora, esa es una de las razones por las que se plantea la cuarentena, pero por supuesto, aquí hay otro elemento importante. La cuarentena, esta achatada de curva, ¿no? Del contagio, también tiene que estar acompañada por un aumento de la capacidad de atención por parte del sistema de salud de un país. Durante este periodo, como ya se conoce que se necesitan respiradores, unidades de terapia intensiva, medicamentos especializados, el Estado lo que tiene que hacer durante este periodo de cuarentena es comprar todo eso para que cuando haya, si es que hubiera, ¿no? Una escalada en el contagio que se podría en la sociedad, esta línea tendría un nivel más alto, tendríamos una capacidad más alta de poder atender a los bolivianos enfermos, porque se habría dotado de nuevas unidades de terapia intensiva, respiradores, equipo de bioseguridad y todo ello que era necesario para evitar justamente que haya una proliferación masiva del coronavirus. De eso se trata. Entonces, se ha ganado tiempo en ese momento, desde que a los bolivianos nos han encerrado en nuestra casita para que estemos tranquilos y no salgamos a contagiarnos, pues bien, eso se hace para ganar el tiempo de que el Estado pueda dotarse de todos estos elementos que se requieren para la pandemia. Juzguen ustedes si en el caso boliviano se ha hecho o no eso, pero en la teoría eso es lo que se debería hacer para combatir el tema del coronavirus. Aquí tengo algunos datos interesantes de ese coronavirus en la región. Este es un dato del Banco Mundial, un informe que ha sacado justamente para el coronavirus, donde lo que ha hecho el Banco Mundial es que ha recogido información en base a los datos del Big Data que proporciona los celulares a las redes sociales, ¿no? Y aquí han hecho un experimento para ver en qué país se ha parado más la economía que con respecto a otros países, porque un poco cuando se está enfrentando este tipo de pandemias, sabemos que si llevamos todos a encerrarse en su casa y no nos preocupamos por la economía va a sufrir porque va a estar con cero de crecimiento y estamos preocupándonos más por la salud. Otros países han combinado, han hecho algo de cuarentena y se han preocupado por algunos sectores de su economía para que no caigan. Y otros definitivamente han sido mucho más laxos, como el caso de México, por ejemplo, donde era voluntario inclusive la cuarentena, y por lo tanto han sido muy pocos sectores los que han acatado esa cuarentena y no era obligatorio y algunos, la gran parte no lo ha hecho en una primera etapa al menos. Lo que quiere decir que aquí estamos, por ejemplo, midiendo, ¿no? En este mapa acá, estamos midiendo las visitas a los centros de compras al por menor, que son los malls, las galerías, ¿no? Los centros comerciales que tenemos en nuestra región. Y aquí ha clasificado el Banco Mundial por el porcentaje de declinación de asistencia a estos lugares. Y resalta aquí en nuestro país, es el más oscuro, como ustedes ven, y aquí el Banco Mundial califica de 90 a 100%
el porcentaje de declinación de visitas que los bolivianos hemos hecho a centros de recreación, como ser estos centros comerciales, galerías, pero también cines y teatros. En lo que quiere decir, y eso corrobora lo que decía en algún momento el ministro actual de gobierno, que Bolivia era de los países que más cumplía la cuarentena. Sí, por supuesto. Aquí estamos reflejando que ya nadie iba a los centros comerciales, nadie iba a los cines, a los teatros, y eso se ha verificado porque ha disminuido entre un 90 y un 100% la visita a estos lugares. Otros países como Perú, Ecuador y Colombia, como ustedes pueden ver, la disminución está entre el 80 y 90%. Otros países mucho más laxos, como pueden ver aquí el Brasil, el Paraguay, que tenía esa disminución entre el 60 y el 70%. Y evidentemente había otros países, ¿no?, mucho más claros, que aquí debemos entre el 40 y el 50% nada más de disminución de visitas a estos lugares de recreación y de ventas en detalle. Lo que quiere decir que Bolivia no ha preferido radicalmente mucho más cuidar la salud que la economía del país. Otros países han sido más flexibles en la economía y cuidando la salud proporcionalmente. Otro indicador que lo vemos aquí en la misma lógica es la visita a los lugares de trabajo, a las fábricas, a las empresas, ¿verdad? Y nuevamente Bolivia resalta acá, ¿no? Resalta que entre un 70 y 80% de disminución de la gente de visita a sus fuentes de trabajo. O sea, nuevamente Bolivia fue el que más hizo énfasis, ¿verdad? Porque teníamos militares, policías en la calle tratando de hacer cumplir la cuarentena. Entonces no había estas visitas a los lugares de trabajo en una reducción entre el 70 y 80%. Algunos sectores todavía trabajaban, como recordemos, los servicios básicos, estaban trabajando los supermercados, había algunos lugares que estaban trabajando, pero la gran parte, ¿no?, entre un 70 y 80% redujeron la presencia de la gente en esos lugares de trabajo. Y como vemos en algunos lugares de Brasil, inclusive, esto no fue ni el 10 ni el 20%, caso de estas provincias por acá, de otros estados o de aquí de Brasil, y de otros estados también, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, Bolivia es el país que más ha sido, el que más ha cuidado que no se vaya a trabajar, el que no se visite los lugares de diversión, de esparcimiento y de centros comerciales. Por lo tanto, el impacto en la economía en Bolivia, en ambos indicadores, ha sido el más severo de la región. Entonces, en síntesis, hemos estado enfrentando un problema que viene del pasado, de la aplicación del retorno de las políticas neoliberales desde noviembre en el país, y a eso aún más la política contra el coronavirus ha sido muy radical con respecto a congelar la economía, con respecto a privilegiar el tema de la salud. Y el efecto es que la economía de Bolivia ha sido la más dañada por la política de coronavirus que se ha aplicado en el país. Aquí tenemos una simulación que ha hecho la Universidad de Singapur, Singapore University of Technology and Design, aquí lo tenemos, para el caso boliviano, donde ha empezado a simular con los datos cómo sería el comportamiento de la pandemia. Y miren ustedes que esto, de acuerdo a esta versión, estaríamos en el punto más alto cerca de fines del mes de mayo, ¿no? Y para mayo estaríamos descendiendo, ¿no?, hasta llegar, que sería un 97% de descenso en el tema de casos de coronavirus hacia el 8 de julio y un 99% hacia el 28 de julio. Pero lo cierto es que esto se ha ido atrasando un poquito porque no estamos en esta etapa todavía ya de llegar al tramo más alto, y por eso es que en estos días y quizás hasta la primera quincena de junio vamos a observar nosotros un ascenso todavía de contagios para luego tener que verificar este descenso de la curva de comportamiento, porque este es un modelo que se lo ha hecho en base a las experiencias de otros países, que ha funcionado bien. Fíjense ustedes, aquí tenemos de Italia, ha modelado muy bien. Las barras celestes que ustedes ven son los datos observados de Italia, y esta curva roja que ustedes ven es la simulación que ha hecho la Universidad de Singapur, el modelo que como ustedes pueden ver, reflejado muy adecuadamente lo que iba a acontecer. Aquí tenemos la curva de España también, que exactamente es lo mismo. Hay una alta correlación, una explicación bastante gráfica
del modelo con respecto a los datos observados, y por eso es que ese modelo se lo hemos presentado para que vean que en Bolivia también deberíamos esperar un comportamiento similar al caso de estos países. ¿Cuál es el efecto que se tiene sobre la economía de aplicar una cuarentena total, una cuarentena como la que se ha aplicado en Bolivia? Es que la tasa de crecimiento, la recesión, va a tener este comportamiento, va a ser una profunda recesión y nos va a llevar más tiempo poder llegar a la normalidad, si vale el término de crecimiento económico, que si hubiéramos hecho una política de cuarentena más flexible o que trate de respetar o empujar algunos sectores de la economía para que la caída no sea tanto, ¿no? Como en este caso, la caída, va a haber caída de todas maneras, pero no es la que observamos en el caso, la que deberíamos observar en el caso boliviano, que ha dado claramente énfasis en el tema de salud y se ha despreocupado de la economía. En esta otra curva estamos viendo que la economía también ha sido parte de la política contra la pandemia de este país y ha combinado la protección de la salud con respecto a el tema de la economía de un país, ¿no? Entonces la caída no es tan profunda y va a ser más rápido para esos países que lo han hecho así salir de la crisis que para aquellos países que han priorizado, como el caso nuestro, la salud, y para retomar el crecimiento de la economía va a ser mucho más largo, el camino es mucho más complicado. Entonces, con esos elementos, nosotros hemos hecho una proyección sobre la economía boliviana para esta gestión 2020. Hemos hecho 3 escenarios, un escenario optimista, uno moderado y uno pesimista. Este es el crecimiento observado, miren, ya de 4.2 que estábamos creciendo muy bien, aquí estábamos liderando el crecimiento en la región, ahora estamos con 2,2%, ya no somos de lejos ya la economía más dinámica de la región. Y haciendo simulaciones sobre lo que podría ocurrir el año 2020, vemos que la recesión podría estar entre un rango entre el 3,6 en el escenario optimista, un 8,2 en el escenario pesimista, o moderado más bien, y o 10,6, casi 11% en el escenario pesimista para Bolivia. Por supuesto, en la medida que entremos más del lado optimista hacia el moderado pesimista, el tiempo de recuperación va a ser también más largo. Pero es importante, en este momento estamos tocando ya el fondo, y podían tomarse algunas medidas que no, lamentablemente, no se están tomando, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, en este contexto, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer para recuperar la economía? Para recetar qué se puede hacer en una economía como la nuestra, hay que tener claro que en realidad el tema de lo que ocurría antes del coronavirus, en la mala política económica que se estaba aplicando, más el tema del coronavirus, va a generar un shock de oferta y un shock de demanda en la economía. Por una parte, en el shock de oferta, con la cuarentena se fuerza a que las empresas cierren, no trabajen, como hemos visto, y por lo tanto también se va a afectar la cadena normal de abastecimiento y producción de un país, y esto va a generar y presionar sobre un aumento en la recesión. Por otra parte, el shock de demanda se da porque hay disminución del ingreso de las personas, mucha gente no va a poder generar ingresos, gran parte de la población boliviana, por ejemplo, vive con su trabajo diario, y si no sale a trabajar, no genera ingresos, entonces disminuye el ingreso, y eso va a hacer que disminuya su demanda, y un shock de demanda. Los asalariados disminuyen también su consumo. ¿Por qué? Porque se ha priorizado solamente en estos días salir de la cuarentena para básicamente ir a abastecerse de alimentos, ¿verdad? Ya no estamos comprando electrodomésticos, textiles, ya es cosas no estábamos comprando en el periodo de la cuarentena. Entonces disminuye el consumo y eso es un shock de demanda. Disminuye la inversión porque los empresarios, al ver que no hay consumo de sus productos, que no se está generando movimiento económico, entonces disminuyen la tasa de inversión y eso es un shock de demanda. Y en general aumenta la incertidumbre en el país, lo que también es un shock de demanda. Entonces, el shock de demanda también presiona sobre la recesión. Las características de la recesión que vamos a observar es que va a disminuir la fuerza de trabajo por las muertes lamentables que vamos a tener de los bolivianos que se enfermen y que hayan llegado hasta ese extremo de morir porque no va a poderse atender adecuadamente. El tema pasa también por la disminución de la capacidad de producción.
hay menos producción porque cuando se entra a la normalidad o a la nueva normalidad, ya no puede estar un obrero al lado de otro obrero. Tiene que guardar distancia y entonces al guardar distancia ya no se puede utilizar el 100% de las instalaciones y eso va a disminuyendo la capacidad productiva y también, por ende, disminuye la productividad de un país. Entonces van a ser los síntomas de la recesión económica y por lo tanto lo que no uno tiene que tener en la cabeza cuando está enfrentando este tipo de pandemias es que primero hay que establecer medidas de alivio, especialmente para los más pobres, para esa gente que no puede salir a trabajar, a buscarse como lo ha estado haciendo para sobrevivir el pan de cada día y llevar el almuerzo, la comida para los hijos. Esto es muy importante, como los vamos a obligar a que estén encerrados, debería acompañarse con políticas sociales que vayan a mejorar la situación económica de los más pobres, de los que viven al día, con sus ingresos al día. Aspecto que nuestro país no ha llegado oportunamente y cuando llegó, llegó mal. Segundo elemento que hay que tener en la cabeza es que se debe priorizar y focalizar las medidas sociales económicas. Lamentablemente no se puede satisfacer a todos, no se puede ayudar a todos y hay que ayudar focalizando cuáles son los sectores más importantes para que reciban la ayuda por parte del Estado, es decir, los más pobres se supone, ¿no? Que deberían ser los que más beneficiados sean con la política estatal. Adicionalmente, tenemos que tener en mente que prevenir los probables efectos de la segunda vuelta, es decir, cuando se da la pandemia, luego hay cierres de empresas, entran en quiebra muchas empresas que no han podido vender, que no han podido producir en todo este tiempo. Hay despidos que se realizan en algunas empresas, como estamos viendo ahora, despidos, están negociando las vacaciones a cuenta de, están disminuyendo efectivamente los salarios, en fin, una serie de cosas que estamos viendo y no se tomaron las medidas de protección al empleo que nosotros reclamamos en su momento. Nosotros pedimos que se haga un decreto supremo que garantice la estabilidad funcionaria para decir que se prohíba el despido en instituciones públicas y privadas, en empresas públicas y privadas, para que de esta manera precautelemos los lugares, el empleo, porque el problema que vamos a enfrentar es la eliminación de lugares de trabajo y posiblemente, si no se maneja bien, crisis bancarias, ¿no? Si no se maneja adecuadamente. Entonces, esto hay que tener en mente. Y lo último que hay que tener en mente en esta etapa es que se deben dar las condiciones económicas y de información y materiales para que la gente pueda cumplir con la cuarentena y por lo tanto achatar esa curva que hemos visto para que el Estado pueda atender a la gente que se vaya a enfermar dentro de esos parámetros. Eso es lo que debería ocurrir. Ahora, ¿cuáles son los efectos que vamos a ver de la aplicación de las medidas del coronavirus aquí en nuestro país? Está claro que va a haber un aumento del desempleo formal, que ya lo estamos viendo en realidad. Nosotros esto lo habíamos detectado hace 2 meses atrás. Va a haber un aumento del subempleo, ¿no? Una característica de nuestro país, un aumento de la pobreza. Todo lo que estábamos mejorando, han visto los indicadores, va a empezar a revertir si no se toman las medidas oportunas. Vamos a ver luego cuáles son. Vamos a enfrentar desrecesión o desaceleración en la economía dependiendo si nosotros hemos privilegiado más la salud que la economía o hemos hecho un balance. Si hemos privilegiado, como el caso boliviano, más la salud que la economía, entonces claramente vamos a enfrentar una recesión. Y aquellos países que más o menos han tratado de balancear lo económico con lo social, por supuesto que van a tener una desaceleración económica nada más. Lo cierto es que la economía entra en peligro. También hay disminución de demanda y disminución de la producción, como decíamos, el shock de demanda y shock de oferta, y reducen los ingresos de los sectores informales. Esto es muy importante. No salen a vender, ya no es como antes, y se van recargando de endeudamiento por un lado, o están comiéndose los ahorros por otra parte, si es que los tuvieran. Lo cierto es que estos sectores son afectados. Los riesgos de la aplicación de medidas contra el coronavirus es la quiebra de empresas, como lo habíamos mencionado, pero no solamente la quiebra de las empresas privadas, también posible quiebra de las empresas estatales. Falta de liquidez en el sistema financiero, elevado endeudamiento público, como ya lo estamos viendo, interno y externo en el país, y la adopción de políticas económicas que comprometan la gestión económica de corto y mediano plazo. Es decir,
hoy, por ejemplo, el gobierno de turno está hipotecando varias cosas que no le competen a este gobierno transitorio hacer, como negociar el precio del gas con Brasil, los volúmenes de gas con Brasil, de endeudarse en la manera que hemos visto, llegar a un 38% de endeudamiento externo con respecto al Producto Interno Bruto, es una cifra muy alta, o por el otro lado, sencillamente parar los proyectos o empezar a renegociar el proyecto de litio, por ejemplo, que es una cosa que ya estaba en nuestro país. Por lo tanto, hay ese problema de que se puede comprometer temas de gestión económica de mediano y largo plazo ahora, ¿no? En este contexto, el plan de reactivación y reconstrucción de una economía tiene que tener, pues, tres elementos esenciales. Un plan inmediato, ¿no? Un plan de corto plazo y un plan de mediano y largo plazo para empezar a ejecutarse desde ahora. En el plan inmediato hay cosas como garantizar el abastecimiento, campo, ciudad, ciudad, campo, es muy importante esto, para garantizar la seguridad alimentaria. Control de precios ante el agio y especulación que podría haber. Hay una tentación de los comerciantes por elevar los precios para recuperar todo lo que habían perdido en el periodo en que no pudieron trabajar ni vender. Entonces se necesita controles de precios, garantizar la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, como decíamos, y la emisión de normas de bioseguridad a empresas públicas y privadas para que ya empiecen a adoptarlas antes de que se vaya recuperando y entremos al nuevo normal. En el tema del corto plazo, primero, hay que reimplantar el modelo económico social comunitario productivo que nos ha dado grandes satisfacciones, ha sido desplazado por el modelo neoliberal que se aplica desde noviembre sin resultados. Este es un modelo que nos ha dado éxito y además es un modelo justamente diseñado para aumentar la demanda interna y para aumentar la producción como se está requiriendo para enfrentar justamente el shock de demanda y el shock de oferta. Por lo tanto, es el modelo preciso que necesita Bolivia. Luego, impulsar las micro y pequeñas empresas, especialmente las que tienen un efecto dinamizador con las otras microempresas y el mercado interno en el país con el objetivo de sustituir importación. Impulso la actividad agropecuaria para incrementar su producción, especialmente aquellas actividades que generan sustitución de importación. Eso tiene que ser lo novedoso ahora. Vamos a ir a mejorar la producción, a desincentivar la importación de productos e insumos, pero por el otro lado tiene que haber un aumento de insumos de Bolivia para las industrias y también, por supuesto, tiene que aumentar la producción en nuestro país. Hay que impulsar el turismo interno. El turismo externo, el receptivo, no lo vamos a tener ya por un buen tiempo. La gente se ha asustado en el mundo, no va a venir a Bolivia. ¿Y en qué quedan los restaurantes, los hoteles, el transporte, todos los servicios de turismo, casas de viajes, en fin, agencias de viajes, todo eso? ¿En qué quedaría? ¿No? ¿En qué quedaría todo eso? Claramente muy, muy golpeado. Por lo tanto, la actividad del turismo interno puede generar algo de alivio al sector turístico, que creo que para el caso de Sucre particularmente es muy importante, porque Sucre es una ciudad muy visitada turísticamente, y si no hacemos, ¿no?, algo con el turismo interno, los hoteles, toda la actividad, las artesanías, todo lo relacionado con el tema de turismo externo que antes podía solventar a muchas familias allá en Sucre, van a estar en problemas. Por eso hay que incentivar turismo interno. El otro elemento es fortalecimiento financiero para municipios, gobernaciones e inversiones públicas. La propia política del gobierno actual de sacar más de 17 resoluciones del servicio, del directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, flexibilizando el cobro desde el año pasado de los impuestos, ha generado una disminución de la recaudación de impuestos que le afecta al propio Tesoro porque no tiene plata ahora, pero también por la coparticipación le está afectando a municipios, gobernaciones y a las propias universidades públicas, porque no les está llegando la misma cantidad de recursos de participación que normalmente se enviaba. Esto es un problema que puede generarse y que en realidad, desde mi punto de vista, ya ha estallado el problema. Reforzar y mejorar focalizando las políticas distributivas del ingreso, lo habíamos mencionado. Este gobierno de transitorio no ha focalizado bien las políticas sociales redistributivas y lo que se tiene que hacer es mejorar, ¿no?, claramente el objeto de las políticas sociales que se han aplicado durante la cuarentena.
Luego, la elaboración y ejecución de políticas de industrialización para las micro y pequeñas empresas, como lo habíamos mencionado, las medianas, las grandes. Entramos al proceso de industrialización de plano, que eso sí nos va a generar empleo, producción y sustitución de importaciones, que es clave para poder salir adelante en Bolivia. Luego tenemos la formulación y ejecución de programas de producción de biocombustibles renovables. Esto es muy importante, la producción de combustibles renovables. Vamos a entrar en la producción de energía renovable, limpia, con la producción de biocombustibles. Esta es una necesidad imperiosa que tiene el país. Ya lo habíamos planteado en octubre del año pasado, pero también ahora continúa el problema y por lo tanto se tiene que hacer sí o sí estos programas de instalar plantas de producción de combustibles renovables como el diésel. Bolivia tiene una elevada importación del diésel y eso afecta el saldo de la balanza de pagos, como también afecta al tesoro. Por lo tanto, este es un paso imprescindible para avanzar en la economía boliviana y hay que empezar a hacerlo ahora, porque esta planta tarda 2, 3 años en ponerse en funcionamiento. Por lo tanto, hasta ese momento no vamos a poder disfrutar de la producción de combustibles renovables y los efectos positivos sobre el resto de la economía. También, en el corto plazo, apertura de mercados e impulso del sector exportador no tradicional, la reactivación y mejoramiento de la inversión pública. Se ha parado la inversión pública por un tema ideológico, porque el neoliberalismo no le interesa que el Estado esté en la economía, lo hace por ideología, el modelo neoliberal. Y nosotros hemos visto claramente en 14 años que la economía ha crecido gracias básicamente a la inversión pública. Entonces, ha sido realmente un daño económico severo el parar los proyectos de inversión. Estoy hablando de, por ejemplo, la planta de cemento de Potosí, el tren metropolitano de Cochabamba, la planta de urea en Cochabamba, ya produciendo, y hoy se necesita urea en todo el país, estamos importando urea porque no hay ya la suficiente urea, imagínense. Cuando nosotros estábamos produciendo y exportando urea, hemos perdido más de 80 millones de dólares ya este paso por no poner en funcionamiento la planta que se cierra en noviembre, repito, por cuestiones ideológicas. El proyecto de litio se ha paralizado. Nuestros proyectos hidroeléctricos para la exportación de electricidad también se han parado. El Mutún se ha parado. La medicina nuclear para contrarrestar el tema del cáncer en el Alto de La Paz se ha parado. Todos los proyectos parados. Esto realmente es algo muy, muy terrible que ha pasado en la economía boliviana y se quiere reactivar la inversión pública. Luego hay que gestionar ante la comunidad internacional el no pago de intereses y capitales de la deuda externa por las gestiones 2020 y 2021. Cada año nos ahorraríamos 800 millones de dólares, 800 millones de dólares, lo que los 2 años serían 1.600 millones de dólares que nos ahorraríamos con esta gestión, y creemos que hay las condiciones, porque todos sabemos que nadie ha tenido la culpa en el tema del coronavirus, pero sí los países menos desarrollados hemos sufrido más que el resto de los países que tienen recursos que han podido enfrentar de una u otra manera. En cambio, nosotros no. Entonces, eso es lo que se debería plantear ya a nivel internacional. Luego, el fomento a la política. De hecho, en Bolivia compro boliviano, tenemos que sustituir importaciones, pero también tenemos los bolivianos que concientizamos que hay que consumir lo nuestro. Eso es clave también para dar empleo, porque cuando nosotros compramos un producto peruano, brasilero, chino, estamos dando empleo a los brasileros, a los peruanos y a los chinos. En cambio, si nosotros consumimos nuestro producto, estamos dando empleo al amigo, al hermano, al pariente, al familiar, a un amigo que trabaja en una fábrica boliviana. Por eso es que hay que darle la orientación del compro boliviano y tratar de comprar siempre lo hecho en Bolivia. Hay que elaborar una propuesta de ejecución de la estrategia minera. Hay que retomar los proyectos que decíamos de industrialización de litio y hierro, la planta de urea y la exportación de energía eléctrica. Hay que diseñar y ejecutar la industria de fármacos. Esto es muy importante. Todos los fármacos que hoy estamos utilizando para luchar contra el coronavirus, importados. O sea que somos dependientes del mundo entero para poder combatir cualquier enfermedad. Esto tiene que acabar. Para eso ya en el programa hemos planteado, el programa de gobierno del MAS, está la industria de fármacos soberana, boliviana,
¿verdad? En base a medicina tradicional, porque hay muchas cosas que nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos indígenas están utilizando para combatir el coronavirus que nosotros deberíamos utilizarlo y plasmarlo en una industria de fármacos y también esa medicina no tradicional de fármacos que es la que estamos habituados a comprar. También hay que hacer el diseño y la implementación de la Empresa Nacional de Logística. Esto es muy importante. Bolivia no tiene una sola empresa privada, ¿no?, de logística y necesitamos una empresa de logística para agilizar las exportaciones, las importaciones, el traslado de productos. No existe esa empresa. Entonces, tiene que haber una empresa nacional de logística que también está establecida en el programa del MAS como una necesidad. También ejecutar políticas de fortalecimiento de ciencia y tecnología para el mejoramiento de la producción. Esto es muy importante. Hay papel fundamental de las universidades que tienen que empezar a justificar todos los recursos que se han invertido durante todos estos años en las universidades públicas especialmente, donde hay grandes cantidades de recursos que nosotros necesitamos resultados, necesitamos avances con investigaciones que den resultados y que esas investigaciones, que esos productos de las investigaciones sean básicamente para aplicarse en la producción y en la mejora de la producción en el país. Cuando enfoquemos el conocimiento científico hacia mejorar la producción, ahí realmente vamos a tener cambios cualitativos, porque si no, no vale la pena que la universidad esté elucubrando, hay ideas, ¿no?, experimentos que no son posteriormente aplicados en la vida real, en la vida cotidiana de los bolivianos para mejorar su producción y por lo tanto los ingresos de los bolivianos. La ciencia aplicada, por lo tanto, hacia el mejoramiento de la población, la tecnología aplicada es lo que se tiene que incentivar y fortalecer en el país. Luego también incentivar a los huertos familiares urbanos y rurales. Se ha perdido ya la costumbre. Hoy lo hemos visto con el coronavirus que ha pasado cuando necesitábamos algo al supermercado, a los mercados. En otro momento, nuestras abuelitas, recordarán ustedes, tenían en su jardincito una huertita, estaban sembrando alguna plantita, algún tomatito, alguna fruta, algo tenía siempre en huertas familiares. Se ha perdido la costumbre. Se ha perdido y hay que retomar, no solamente en el área urbana, sino también en el área rural, porque de pronto en las ferias que hay los domingos, los jueves en el área rural, ya se compra todo también, ya no se necesita generar producción en la huerta familiar. Eso también hay que ir reemplazando por una producción orgánica en huertos familiares. Para ir cesando, mediano y largo plazo, lo primero que hay que empezar a hacer ahora para el mediano y largo plazo es la industrialización de recursos naturales, gas, litio, hierro, minería. Ya tenemos que empezar con los proyectos que estaban establecidos, entrar a un franco proceso de industrialización, ¿no? De alimentos, fundamentalmente, con valor agregado. No queremos seguir vendiendo sin valor agregado, y sustitución de importaciones como premisa. Vamos a incentivar más, o se tiene que incentivar más, aquellas industrias que sustituyan importaciones. Y hay que construir en el tema de la industrialización lo más importante que en muchos años no hemos hecho, la química básica y los fármacos. Esto tiene que producir el país para evitar su importación, porque hoy química básica estamos importando. La industria boliviana depende de este insumo importado, de todo lo que es químico para la industria. Estamos importando. Eso tenemos que producirlo. Y, por supuesto, los fármacos que ya me he referido a él. Tenemos que, mediano y largo plazo, conversión de la matriz energética, producción de biocombustibles renovables, producción de energía eólica, solar, geotérmica e hídrica, que esto es lo que ya se estaba avanzando y que hay que continuar haciéndolo. Hay que destrabar lo que ahora está trabado, que no está funcionando, no le están haciendo funcionar en los temas de inversión pública. Ciencia y tecnología, clave. Ciudadela tecnológica es lo que hay que de una vez por todas arrancar. Hemos visto, los jóvenes son bastante inquietos, especialmente en la producción de tecnología. Queremos que esto se aplique para la producción. Producción de artículos con tecnología, hay que aplicar esa tecnología a la producción. Tecnología para la producción, la premisa, y una producción de propia tecnología. Yo estoy convencido de que los bolivianos somos capaces de hacer cosas nuevas, creativas, y crear nuestra propia tecnología para enfrentar las cosas. Así que ese es el gran desafío que tenemos. Yo estoy confiado en que especialmente la gente joven va a poder contribuir en eso. El otro tema, construcción, pero no la construcción como lo ha planteado el gobierno actual, como el plan empleo, que básicamente va a ser abrir
algunos caminos, hace construir plazas, ¿verdad? Y con eso simplemente con el objetivo de que se genere empleo. Ese empleo no es permanente, ese empleo es simplemente mientras dure la obra. Pasa la obra, ¿verdad? Y la economía se cae porque la gente no tiene el empleo, terminó el incentivo a la construcción y hemos destruido empleos en lugar de crearlos. Lo que nosotros necesitamos son los empleos permanentes que me he referido y que básicamente se encuentran en la agricultura, en la industria, en el turismo, pero no necesariamente en la construcción, que eso sabemos que es una actividad temporal mientras dure la construcción del proyecto que se está haciendo. Pero sí lo que hay que construir son las carreteras, hay que continuar todo el plan de carreteras que se estaba haciendo, construir el corredor bioceánico que es estratégico para el país, la hidrovía Río Paraguay hay que empezar a utilizarla, y no solamente la hidrovía Río Paraguay, sino todas las hidrovías que tengamos. Hay un proyecto que nosotros estamos planteando en nuestro programa de gobierno que va desde Puerto Villarruel en Cochabamba, subir por todos los ríos hasta el Mamoré y pasar hasta Guayaramerín, frontera con el Brasil, donde podemos sacar a comercializar la urea, el potasio que vamos a sacar del litio. En fin, tenemos ya mucho mercado, inclusive carne, porque vamos a pasar por el Beni, que podemos estar exportando tranquilamente a esos lugares de Brasil. Luego, viviendas, construcción de viviendas, que es algo también importantísimo, continuar resolviendo el problema de vivienda que tenemos en el país. Transporte por hidrovías internas, de aquí está, esto lo que mencionaba anteriormente, hidrovías, hub del aeropuerto de Virubiru para tener una conexión internacional, una puerta al mundo, empresa estatal de logística, que lo habíamos mencionado, el turismo receptivo, comunitario y cultural, esto es lo que hay que incentivar para básicamente el turismo interno, pero en el mediano y largo plazo también el receptivo, porque ya van a estar en 1 año, 2 años, ya va a haber la vacuna, ya va a haber los medicamentos para curar, en fin, eso ya va a hacer entrar en una plena normalidad y entonces vamos a necesitar pues que haya políticas para el turismo receptivo, ¿no? Incentivar el turismo comunitario y el turismo cultural. Mucha gente quiere venir a bailar en nuestras entradas, allá en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Todos quieren ser caporales, morenos, en fin. Entonces se puede promocionar el turismo, que vengan extranjeros, se les enseña a bailar como parte de un paquete turístico, que vengan a bailar nuestras danzas, que lo hacen muy felices, les encanta bailar eso, y ganamos como turistas y ganan los artesanos que tienen también empleo en la confección de toda la indumentaria. Exportaciones, como decíamos, incentiva la producción y exportación de nuevos productos, fundamental. Nuevos mercados de exportación. Habíamos abierto la China, habíamos abierto varios mercados y este gobierno lo ha cerrado, esos mercados. Hemos perdido la oportunidad de poder vender a un gigante como la China. Incrementos de volúmenes actuales de exportación. Lo que ya estamos exportando, hay que aumentar los volúmenes de exportación mejorando la calidad. Y finalmente, tenemos la participación del sector privado. ¿Cómo va a contribuir el sector privado? Primero, atracción de inversión extranjera, especialmente en sectores estratégicos, donde va a entrar como socio con el Estado, donde el Estado va a tener el 50 más 1% del negocio. Conformación de empresas mixtas, público-privadas, ¿no? Y también en estas empresas mixtas puede ser no solamente público con privado, sino puede ser público-público, por ejemplo, gobierno nacional, gobierno departamental, o gobierno nacional, gobierno municipal, o si ustedes quieren municipio con gobernación, esas posibilidades hay que abrirlas para que se construyan empresas, pero que obviamente sean rentables, que den réditos, que den ingresos. No hay subvención a la empresa pública. Fortalecimiento de las micro y pequeñas y medianas empresas privadas, como digamos, esto hay que hacerlo, hay que seguir fortaleciendo porque aquí se absorbe el 80% del empleo en Bolivia. Por lo tanto, ahí tienen ustedes un menú bastante largo, tanto del plan inmediato, el plan de corto plazo y el plan de mediano y largo plazo como estrategia que se podía aplicar para sacar al país de esta recesión que ya estamos sintiendo. Yo con esto acabo, así que estoy presto a las preguntas que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Estamos seguros que ha podido responder a las preguntas que se está haciendo la población. Bueno, es momento de pasar a la ronda de preguntas. Vamos a ceder la palabra a cada uno de nuestros participantes para que puedan hacer preguntas o hacer algún comentario
Vamos a comenzar con el economista Miguel Morales, quien es representante de la organización La Red de Economía Política. Miguel, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a licenciado Arce por la exposición. Aprecio mucho la propuesta que tiene de plazo inmediato, corto, mediano y largo plazo. Me parece realmente algo que es muy necesario ahora de ver, no limitarse a lo inmediato. La pregunta que yo tengo va en la relación, en el sentido del financiamiento. Hace 8 años Bolivia emitió los bonos soberanos en el mercado financiero internacional, y esta fue la primera vez que se hizo y fue una medida exitosa, resultado de la confianza que tenía el sector financiero en las políticas económicas que se estaban llevando a cabo en Bolivia. Se tenía previsto de volver a emitir bonos soberanos este año. Yo quería preguntarle entonces al licenciado Arce, primero, una pequeña explicación sobre la importancia de los bonos soberanos, de este modo de financiamiento al que recurrió Bolivia. Pero segundo, sobre la posibilidad real de este año de llevar a cabo esta emisión, porque tenemos, bueno, los efectos del coronavirus, pero también las denuncias de corrupción en los más altos niveles de gobierno, que afectan a la credibilidad de la política económica. Entonces, yo quería preguntarle si usted cree que en estas condiciones podría darse que nuevamente se emitan los bonos soberanos. Gracias, Miguel. El licenciado al último a responder. ¿Respondo o vamos a los cuatro vamos a preguntar al licenciado, a los 4 participantes, y al último va a poder responder. Siguiendo con las rondas de preguntas. Sí, licenciado, sí. Siguiendo con las rondas de preguntas, vamos a ceder la palabra a Segundino Mamani, quien es representante de los residentes sinteños en la ciudad de Sucre. Segundino, tienes la palabra. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los participantes. Seguramente nos están escuchando en las redes sociales, y en especial, ¿no?, al licenciado Arce Catacora. A ver, hemos escuchado con mucha atención las propuestas económicas con referencia a post-coronavirus. Y además quiero indicar como nosotros, los residentes, ¿ah?, los que vivimos aquí en la ciudad de Sucre, de una región, y seguramente también otras ciudades migraron, ¿no?, a las ciudades, en todos los departamentos. Y resulta que con esta pandemia quieren regresar a las comunidades, ¿no? A ver, quisiera que nos sintetices en favor de un sector mayoritario del área rural de Bolivia. A ver, ¿cuál sería la propuesta en favor de los pequeños productores del agro después de coronavirus para proteger la soberanía alimentaria? Eso, licenciado Arce. Gracias, Segundino. De la misma forma, vamos a ceder la palabra a Mariela Padilla, quien es representante de Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz. Mariela, tienes la palabra. Muchas gracias, señor moderador. Agradecer por la exposición y saludar al licenciado Arce Catacora, docente universitario. Aprovechar la oportunidad, ¿no?, que desde el sector universitario, clase media, trabajadores y como profesional, y aún más como mujer, que nos preocupa el empleo por el cierre de muchas empresas en tiempos de COVID. Por ello, preguntar, ¿cuál es la propuesta para recuperar y garantizar las fuentes laborales y reducir el desempleo en estos sectores? Gracias, Mariela. Bueno, también nos acompaña Roberto Padilla, quien es representante de la Escuela de Formación Política Móvil El Hijo del Pueblo, además candidato a primer senador por el Movimiento al Socialismo más IPCP. Roberto, tienes la palabra. Bueno, en principio, agradecer a nuestro compañero Arce, amigo de todos los bolivianos. Para nosotros es un honor de compartir
estas propuestas, experiencias en estos tiempos de la pandemia. Es muy importante escuchar de nuestro representante a nivel nacional, que es nuestro compañero, amigo Luis Arce. De esta manera, yo quiero hacer una pregunta que realmente nos preocupa a todos los bolivianos. Es que nuestro presidente Evo Morales en ese entonces, como ministro, nuestro compañero Luis Arce, se evitó firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora, en el gobierno de facto, ha firmado la ANES este convenio en nuestro país, entonces, pero ella dice que es sin condicionamientos, pero eso es falso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero que explique a la población para que entienda mucho más mejor a todos los pueblos, a todo el pueblo boliviano, qué tipos de condicionamientos está poniendo el Fondo Monetario Internacional a nuestro país y de qué forma va a afectar este convenio que ha firmado a nuestro país, especialmente en tema económico. Gracias, Roberto. De esta manera vamos a ceder la palabra a nuestro expositor, al licenciado Luis Arce Catacora, para que pueda responder a las preguntas de nuestros participantes y hacer algún comentario más. Licenciado Luis Arce Catacora, tiene la palabra. Muchísimas gracias por las preguntas. Sobre la primera de los bonos. En este momento, todos los bonos de los países emergentes y de los países como el nuestro han aumentado la brecha de riesgo, ha aumentado el riesgo en todo el mundo. Desde el punto de vista financiero, lo que implica un aumento del riesgo y de la volatilidad, porque ahora están muy volátiles los precios de los bonos de nuestros países, de América Latina particularmente, significa que el costo, el riesgo es mayor, ¿no? Y a mayor riesgo, el inversionista nos va a pedir más tasa de interés. Por lo tanto, salir a los mercados internacionales en este momento va a ser mucho más costoso que en otros tiempos, ¿no? Por una parte. Sin embargo, hay otro elemento que se podría considerar, porque evidentemente en el mundo los países desarrollados, a objeto de incentivar sus economías, han hecho política monetaria bajando la tasa de interés. Entonces, ha bajado la tasa de interés, pero se ha incrementado aún más el riesgo país nuestro por las calificaciones que hemos bajado, como hemos visto, y por lo tanto la bajada de la tasa de interés no está compensando el incremento que ha habido de mayor riesgo que hoy tiene Bolivia. Por lo tanto, en definitiva, pese a ese factor positivo de caída de tasas de interés a nivel mundial, vamos a enfrentar costos más altos para la emisión de títulos. Eso desde el punto de vista económico y financiero. Sin embargo, hay un otro elemento que creo yo que deberíamos incorporar en el caso boliviano del análisis de la emisión. Y esto tiene que ver con que estamos frente a un gobierno transitorio, a un gobierno que lo único que tenía que hacer era convocar elecciones. Y hoy se está tomando decisiones que están comprometiendo el futuro de los bolivianos sin ser un gobierno democráticamente elegido, sin tener la legitimidad ni la legalidad correspondiente. Entonces, queda claro que eso también lo van a tomar en cuenta los inversionistas en el momento de decidir si es que van a la emisión. Yo no creo que tomen la decisión de comprar esos bonos, porque no va a tener un respaldo, digamos, en una economía que va a manejar este gobierno. Lo va a manejar el siguiente gobierno y a eso van a esperar las elecciones. De cualquier manera, nosotros creemos que sería irresponsable que este gobierno emita los bonos, que ha anunciado que lo va a hacer,
pero a mí me parece particularmente irresponsable comprometer 1.500 millones de dólares. ¿Pero para qué quiere 1.500 millones de dólares? Si se está prestando del BID, se está prestando la CAF, se está prestando del Banco Mundial, del Fondo Monetario, se está prestando. ¿Para qué tanta plata? ¿Para qué 3.500 millones de dólares de endeudamiento en tan corto plazo? Es la pregunta. Y la respuesta, por supuesto, está flotando en nuestras cabezas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que cuidar y eso es justamente lo que nosotros observamos en la probable conducta que va a adoptar el gobierno que ha anunciado que va a emitir los bonos. Además de ser costosos, creo que es irresponsable. Luego está la pregunta muy interesante del tema agropecuario. ¿Qué es lo que se requiere hoy del sector agropecuario en nuestro país? Que aumentemos la producción, la productividad de la tierra, y para eso se puede hacer con tecnología. Riego. Riego es clave, mis compañeros, porque hoy el sector agropecuario todavía en gran parte, no en todos, porque algunos ya han empezado a aplicar riego y otras tecnologías, pero en gran parte del sector agropecuario, especialmente el pequeño productor, no cuenta con riego, pese a que con el programa del MAS, el gobierno del presidente Evo, teníamos Mi Riego, Mi Agua, muchos programas que incentivaban justamente a esto, a paliar el riego. ¿Por qué? Porque el riego aumenta la productividad de la tierra, ¿no? En lugar de tener una cosecha al año, podemos tener 2 e inclusive hasta 3, dependiendo del producto. Entonces, por lo tanto, es riego, hay que generalizarlo, hay que hacer programas de riego para los pequeños productores y, por otra parte, transferencia de tecnología. Tecnología porque queremos producir más. No puede ser que al otro lado de la frontera, por ejemplo, tengan una producción de papa de 3 veces lo que nosotros producimos en la misma extensión de tierra. No puede ser que hacia el sur, por ejemplo, se produzca una mayor cantidad de uva y productos vitivinícolas en la misma cantidad de hectáreas que nosotros lo hacemos en el país. Es un tema de tecnología, de semilla, de cuidado tecnológico, y eso tiene que ver con mucho aporte por parte del Estado para que mediante el INEAF y las universidades públicas de hacer investigación aplicada a la producción, como decíamos anteriormente. Aquí tenemos que pensar en cómo mejoramos la producción, cómo la Universidad San Francisco Javier, cómo el país empieza a plantear temas científicamente para mejorar la capacidad productiva del país. Eso es tecnología. Tecnología no es una computadora de última generación, sino tecnología es quien sabe manejar la computadora. ¿Para qué se hace? ¿Cómo se utiliza esa mejor tecnología? Entonces, esa es la tecnología que nosotros queremos. El conocimiento, pero el conocimiento aplicado a mejorar la producción, que es lo que va a mejorar sustancialmente eso. Hemos ido por partes. Primero había que integrar con carreteras, con caminos. Todavía hay mucho por hacer por ahí. Es uno de los elementos, sin duda. Pero este es, creo yo, el central: riego y tecnología para aumentar la producción en el sector agropecuario, especialmente los micro y pequeños productores agropecuarios. Con respecto al empleo, esto es clave, el empleo. Hoy estamos destruyendo el empleo. Lo decía yo en la exposición. Nosotros habíamos pedido al gobierno que saque un decreto para prohibir el desempleo, el despido de trabajadores de empresas públicas y privadas. No nos han hecho caso. ¿Y qué está haciendo el sector privado ahora? Está sacando a la gente. A las personas que tenían contrato ya les ha sacado a la calle. A los que están en planta les está negociando que todo este tiempo de la pandemia sea con cargo su vacación. Les está negociando que todo este tiempo de la pandemia se presente una pérdida y que puede cerrar, ese es el pretexto del empresario, y le dice, tenemos que reducir los salarios. Por lo tanto, todo lo que hemos avanzado incrementando el salario durante estos 14 años, ahora se va abajo por una simple relación y un argumento del empresariado porque probablemente vaya a quebrar. Y de pronto echa a la calle a la gente, disminuye salarios, y no solamente de los obreros, inclusive del personal profesional, los contadores, los gerentes de planta, están siendo despedidos hoy en día por muchas empresas y el gobierno no dice nada. Cuando lo que deberíamos haber hecho es cuidar y preservar la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque en Bolivia cuesta mucho crear una fuente de trabajo y es muy fácil destruir una fuente de trabajo, como está ocurriendo en Bolivia. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es doble. No solamente es restituir y reponer lo que se está destruyendo ahora, sino
generar los empleos para la gente que se va a poco a poco engrosar el mercado laboral y que va a necesitar un empleo. Eso se lo hace con la conformación de empresas públicas, empresas mixtas, como hemos visto, los proyectos de envergadura de inversión pública, que ya también se ha mencionado. Con esa estrategia, toda esa estrategia, al final va a repercutir en una mayor absorción de empleo. Ese fomento que yo mencionaba a la micro y pequeña empresa es básicamente aumentar su producción, y al aumentar su producción necesita más mano de obra, necesita gente que le ayude a producir esa absorción de empleo. Cuando queremos sustitución de importaciones, las empresas se van a empezar a dedicar a producir materia prima boliviana. Alguien que produce materia prima boliviana para esa empresa va a serse beneficiada porque va a aumentar su demanda de su producto. Eso genera más empleo. Miren ustedes, todo está relacionado con el tema fundamental de aumentar la producción, de aumentar la demanda interna que nosotros siempre mencionamos, el mercado interno. Esos dos elementos, o sea, soluciona el problema del shock de demanda, soluciona el shock de oferta, y eso es el modelo económico, social, comunitario, productivo que ha sido en todo este tiempo el modelo que más empleo ha generado. Hemos bajado de más del 8% de la tasa de desempleo a menos del 4% en su momento la tasa de desempleo abierta. Entonces quiere decir que si hemos podido reducir a la mitad del desempleo en todos estos años con la política de aplicación del modelo, vamos a continuar disminuyendo este indicador. Y, por supuesto, ¿no?, los planes que el Estado debe continuar haciendo, como mi primer empleo, para los jóvenes, fundamentalmente. Y lo otro, el Banco de Desarrollo Productivo, antecitos de que venga el golpe de Estado, nosotros habíamos sacado un programa para los emprendedores, para los jóvenes emprendedores. Uno cuando es joven, que tiene una idea magnífica de hacer un proyecto, va al banco y le dice, quiero un crédito para hacer este proyecto. ¿Y cuál es su experiencia? Ninguna, porque es la primera vez que se hace. No, lo siento. Usted no tiene experiencia, no hay crédito en los bancos, ¿verdad? Y los jóvenes truncados con ideas interesantes que podrían estar situando y resolviendo sus problemas económicos. Nosotros hemos creado un programa con el Banco de Desarrollo Productivo que no sé en qué quedaría ahora, pero nosotros lo reactivaríamos, por supuesto, eso, que es el de emprendedores. Cuando hay una idea, se presenta el proyecto del Banco de Desarrollo Productivo, se lo analiza en el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco de Desarrollo Productivo, evaluando la factibilidad de ese proyecto, lo financia y más aún, le da el seguimiento, el acompañamiento, no los deja solos a los jóvenes, aquí está la plata, hagan lo que quieran. No, el BDP acompaña para que el proceso de la construcción de esto sea exitoso. Y hemos tenido éxito. Yo les voy a contar algunos ejemplos. Hay una empresa, Cochabambina, que ha reciclado gomas de las llantas usadas. Y lo único que ha hecho esta empresa, que empezó con un capital de $20,000, que se le prestó, y hoy es una empresa grande ya, es reciclar las gomas para hacer unos pisitos planos de goma que los vende a los parques infantiles, a las guarderías, que cuando el niño se cae no se lastima, porque es una especie de colchoncito muy bien hecho, ¿verdad?, que amortigua el golpe. Esa empresa que ha empezado a vender a los municipios, para los parques infantiles, para las empresas que tienen guarderías, estaba exportando, la última estadística del año pasado, a Panamá, a Paraguay, esos pisos de gomas recicladas. Imagínense ustedes. Una iniciativa, se financia, se acompaña, éxito. Esos jóvenes ya tienen avanzado, y si ese espíritu empresarial y esa proactividad que han demostrado, seguramente les vendrá más adelante, pero ya los hemos encaminado, ya no necesitan ser empleados, los hemos generado como pequeños productores, pequeños empresarios. Asimismo, miren ustedes, hemos hecho un programa para los jóvenes que salen, por ejemplo, dentistas, que salen fisioterapeutas, que salen ingenieros, arquitectos, y que como no tienen para poner su consultorio dental, por ejemplo, invertir en la silla, en todo allá, donde nos torturan los dentistas cada vez que vamos ahí, ¿verdad? Lo que hace es engrosar las filas de las clínicas, de los seguros, donde tienen todo ese implemento para el dentista. Entonces nosotros hemos creado una línea de crédito. Tú, dentista joven, ven, te vamos a prestar para que abres tu consultorio, para que te compres tus sillas, para que atiendas, para que ejerzas tu profesión y no presiones al mercado de trabajo, sino que tú mismo, con tu capacidad, puedes generarte tu propia clientela y, por lo tanto, pagar el crédito al BDP
con tu esfuerzo, con tu trabajo, y no necesitas presionar al mercado de trabajo. Lo mismo hace un fisioterapeuta que necesita un equipo para ejercer su profesión, el ingeniero, el arquitecto que necesita, no sé, su mesa de trabajo, su AutoCAD, no sé, necesita tener implementos para funcionar, para ejercer su profesión, y para esos profesionales, por supuesto que existe ese financiamiento que estaba en el BDP. Repito, no sé en qué quedaría, pero eso, por supuesto, que nosotros lo hemos implementado, ha estado funcionando y se lo volvería a hacer. Y el empleo juvenil es clave, el empleo juvenil es clave, y no porque quisiéramos explotar la mano de obra de los jóvenes, sino porque hoy Bolivia está atravesando lo que llamamos el bono demográfico. El bono demográfico significa que tenemos una población altamente joven, que de aquí a unos años esa gente joven va a ir cambiando de edad, ¿no? Con lo que es natural, y va a ir engrosando otros estratos etarios, y ya no vamos a tener una población joven que puede aportar y trabajar. Por eso es que hay que generar fuentes de trabajo, porque necesitamos que la gente y los jóvenes trabajen, generen producción para el país, engrandezcan el país, y eso es lo que tenemos que hacer. Eso está absolutamente claro para nosotros. Con respecto a la pregunta del Fondo Monetario, he visto en varios medios de comunicación que las autoridades de gobierno actual se han paseado los medios diciendo al país que es la primera vez que vamos a recibir un crédito del Fondo Monetario de 320 millones de dólares y que no tiene ninguna condicionalidad. Yo creo que no debe haber un boliviano que haya creído eso, porque sabemos que el Fondo Monetario tiene su condicionalidad. Que en este caso el fondo ha actuado de manera muy flexible, es cierto, es cierto. En la lectura del documento de crédito y el informe del Fondo Monetario, el Staff Country, ¿no? El reporte del país que el staff, el personal del Fondo Monetario, eleva al directorio del Fondo Monetario para que este directorio le apruebe el crédito al país, hay varios requisitos. Primero, que el país mande una carta de intenciones, así se llama, ¿no? Una carta de intenciones donde diga qué es lo que quiere hacer, por qué pide el crédito y qué piensa hacer. Eso está también felizmente en el web colgado, la carta que manda el ministro Parada y el presidente del Banco Central. Mandan la carta y es el tenor, no se puede negar, está ahí firmado la carta, sin duda. Pero esa carta de intenciones no es el único documento que el Fondo Monetario toma en cuenta para la evaluación del crédito. También toma en cuenta el Country Report, el informe que hace el personal del Fondo Monetario Internacional, que tiene recomendaciones, ¿no?, de política económica para que el país implemente, y describe la situación del país y recomienda o no recomienda la concesión del crédito por parte del directorio del Fondo Monetario. Esos dos documentos se elevan al directorio del Banco Central, del Fondo Monetario, y el Fondo Monetario Internacional hace justamente que los dos documentos tengan relación. Lo que pide el país con lo que se le va a dar, pero también las condiciones que va a cumplir. Y en este caso, evidentemente, el Fondo Monetario les reconoce. Miren ustedes, esto es un tema muy importante porque hay dos cosas ahí en el documento que se les cae a estos dos personajes que están manejando el Ministerio de Economía y el Ministerio del Banco Central transitoriamente, porque de pronto ellos decían que nos habíamos endeudado. ¿Recuerdan ustedes? Que estábamos súper endeudados, que nadie va, que hemos despilfarrado la plata. ¿Recuerdan ustedes? Y el Fondo Monetario dice que Bolivia tiene espacio para endeudarse porque está bien manejada la deuda externa. ¿No? Eso dice el Fondo Monetario a ellos, en su documento. Primer elemento. Segundo elemento. El Fondo Monetario, en el análisis que hace, reconoce que el tipo de cambio debe mantenerse en el corto plazo por el tema del coronavirus. Y no lo hace solamente esta recomendación con Bolivia. El Banco Mundial, el BID, todos han sacado un manual de cómo se deben comportar las economías
con el tema del coronavirus, y ahí recomiendan todo, hasta el Banco Mundial, el Fondo Monetario recomienda que en este periodo de la pandemia del coronavirus no debe moverse el tipo de cambio. Y entonces, evidentemente, acuerda con el gobierno boliviano que no mueva el tipo de cambio en este corto plazo de la pandemia. Pero el Fondo Monetario viene la condicionalidad. ¿Qué pasa después de la pandemia? Después de la pandemia, gobierno de Bolivia flexibilice el mercado cambiario. ¿Qué significa eso? Flexibilizar para el Fondo Monetario en el correcto lenguaje monetarista que ellos son, significa entregar la determinación del tipo de cambio al mercado, que la oferta y la demanda determinen el tipo de cambio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir, verdad? Cuando en su momento se entregue el tipo de cambio a que la oferta y la demanda determine en la lógica neoliberal, que nosotros hemos vivido 20 años en eso, ¿no? Al tipo de cambio va a significar Argentina. Devaluación por parte del mercado cambiario, porque el mercado cambiario es especulativo, el sector financiero ingresa de manera especulativa en el tema del tipo de cambio y se va a disparar el tipo de cambio, y eso es devaluación. Devaluación. Y sin control del Estado, porque el tipo de cambio ya no va a estar bajo el control del Estado como hasta ahora ha estado. Se lo entrega al tipo de cambio al mercado. Esa es la famosa flexibilización con la que nosotros durante 14 años hemos enfrentado al Fondo Monetario. Si ustedes leen las recomendaciones del Fondo Monetario a Bolivia, nosotros no teníamos ningún crédito, ningún programa con el Fondo Monetario Internacional. Ellos venían a hacer su evaluación cada año, venían 2 veces a Bolivia, se llevaban todos los datos, hacían su análisis de consistencia económica para saber si lo estábamos haciendo bien o mal, ¿no? Y para su mala suerte de ellos lo estábamos haciendo mejor que cuando el Fondo Monetario intervenía en la economía boliviana. Y entonces ellos decían, está bien, los indicadores de Bolivia está bien, pero sugerimos que se flexibilice el tipo de cambio. Siempre recomendaron, y ustedes pueden ver en la página web todos los informes que hacían de Bolivia en los años que nosotros hemos estado de gobierno, y la recomendación siempre era la misma. Por eso sabemos concretamente qué significa, porque yo personalmente me he entrevistado con el director del hemisferio occidental, que es nuestro director, nuestro representante en el mundo. ¿Qué significa flexibilización? Lo que acabo de mencionarles. Entregar al mercado para que el mercado determine el tipo de cambio, y eso es devaluación. Pero yo digo, ¿esto es devaluación? Sí, y ellos recomendaron en la crisis del 2014 la flexibilización del tipo de cambio, y muchos países hicieron esa flexibilización, como Colombia, pero muchos países, en la propia Argentina, hizo caso al Fondo Monetario Internacional, y ustedes ya saben la historia en la que acabó ese país. Entonces, que no nos vengan con cuentos de que no hay un compromiso. Hay una palabra ahí en inglés que se llama commitment. El gobierno boliviano es un commitment, un compromiso de que mañana, luego que pase la pandemia, va a flexibilizar el tipo de cambio. Eso es un compromiso. No hay aquí medias tintas de que no, de que aquí acordamos de que se va a mantener. Sí, hay un acuerdo de que mientras dure la pandemia se va a mantener. Pero ¿y después qué? Eso habla del corto plazo, pero más adelante habla de flexibilización, y el gobierno boliviano se comprometió a flexibilizar. Y también el otro compromiso que está ahí es el tema, eso está en el tema del equilibrio de la balanza de pagos. Ahí está la flexibilización del tipo de cambio como mecanismo de ajustar la balanza de pagos en el mero estilo del enfoque monetarista de la balanza de pagos que conocemos los economistas. Pero también hay otro, les decía, hay otro compromiso que tiene que ver con el tema fiscal. Hay números que le permite, hay un compromiso de reducir el déficit fiscal este año, ojo, y hay un compromiso de reducir, y no un compromiso que lo ha hecho el Fondo Monetario. El documento del fondo dice que el gobierno boliviano se comprometió a disminuir al 6,2%, creo que era, el déficit fiscal en esta gestión 2020. Y hay un compromiso. Y que, superada la pandemia, ¿no? Va a nuevamente reducir aún más el déficit fiscal hasta llegar a un 3%, que se considera, de acuerdo al fondo, un déficit fiscal razonable. Entonces, estos 3 puntos porcentuales del producto de 6 a 3 debería ocurrir en 3 años. En 3 años.
Ahora bien, aquí hay cosas interesantes, ¿no? Aquí hay cosas interesantes, porque de pronto el Fondo Monetario lo que nos está diciendo, miren, este año entendemos que ustedes tienen que hacer gastos y les reconoce al gobierno, ¿no? Les reconoce que puede hacer esta gestión política social, puede expandir el gasto para enfrentar las compras por coronavirus, que hemos sabido dónde decir y cómo hacer las compras, y segundo, enfrentar los efectos sociales de la pandemia. Hasta el Fondo Monetario le dice que debería haber hecho políticas sociales para paliar el tema social y le autoriza el Fondo Monetario a poder gastar, aspecto que en el pasado en ningún reporte del fondo podía encontrarse. Ese hecho está presente en este informe que hace el Fondo Monetario al board del directorio del Fondo Monetario para el Crédito a Bolivia. Entonces, ahí le perdona la vida a este gobierno mientras dure la pandemia, pero luego de la pandemia, señores, ustedes me entregan el tipo de cambio, flexibilice, ¿no? Al mercado y luego me ajusta el déficit fiscal. ¿Qué significa ajustar el déficit fiscal? Significa menos inversión pública, menos gasto en educación, en salud y más impuestos, más ingresos del Estado. ¿Y quién va a pagar esos impuestos en la lógica de un gobierno neoliberal? El pueblo. Los más, nuevamente recae sobre el pueblo el pago de los impuestos, la reducción de la educación, del tema de salud, en fin, todo eso va a repercutir en la población también, y la disminución de la inversión pública, que también ayudaría evidentemente a mejorar las cifras fiscales, pero no ayudaría a la economía ni a la gente, por supuesto. Es lo que recomienda el Fondo Monetario como ajuste que nos estaríamos comprometiendo hoy a hacer para que el gobierno del próximo año, de verdad, luego de las elecciones del 6 de septiembre, el gobierno que vaya a ganar las elecciones esté absolutamente amarrado a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la historia y la correcta interpretación. Nosotros hemos lidiado 14 años con el Fondo Monetario y conocemos perfectamente cómo piensa, cómo lo dice, porque el Fondo Monetario no le va a decir así abiertamente, deje al tipo de cambio al mercado, aplique políticas neoliberales, ya no participe, ya no participe el Estado en la economía, reduzca la inversión pública. No lo dice de esa manera. Tiene su lenguaje, ¿no? Su lenguaje que los países de América Latina lo conocemos muy bien y que hemos estado luchando 14 años, porque 14 años el gobierno boliviano determinó políticas soberanas. Nosotros determinamos la política económica y no el Fondo Monetario Internacional, como ocurriría si se aprueba este crédito del Fondo Monetario Internacional por apenas 320 millones de dólares. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ya llegando a la recta final, vamos a ceder la palabra a Roberto Padilla, quien es representante de la organización de la Escuela de Formación Política Móvil, El Hijo del Pueblo, además candidato a primer senador por Chuquisaca por el Movimiento al Socialismo. Roberto, tienes la palabra para que puedas hacer el cierre del evento y estamos en la parte final. Roberto, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras que han logrado organizar este evento tan bonito, tan hermoso, con nuestro compañero Luis Arce. Un gusto, de verdad, agradecer a nuestro compañero que realmente esta exposición brillante para la población que en los momentos están en dudas, ¿no? Por esa razón, nosotros queremos hacer conocer las propuestas que tiene nuestro compañero y todo el pueblo que realmente está viendo en este momento. Por eso quiero, de manera de conclusión, este evento, resaltar algunos puntos que realmente es necesario para nuestra población que en este momento está enfrentando una crisis profunda, más que todo las familias más humildes. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros seguramente, y nosotros vamos a estar apostando por una Bolivia digna, por una Bolivia que con la estabilidad económica que hemos tenido en 14 años, gracias al
al presidente Evo Morales y al ministro que realmente han administrado nuestros recursos naturales en Bolivia. Antes robaban nuestros recursos naturales, antes nos robaban por los intereses personales, pero en 14 años ha habido estabilidad económica, la gente estaba totalmente contento, todos tenían trabajo, todos tenían comida en su casa. Obviamente un poquito nos ha faltado, pero teníamos que profundizar eso, ¿no? Entonces, por ese lado, compañero Arce, y la verdad, una propuesta que realmente nos sirve es consumir lo nuestro, ¿no? Nuestros productos y producir con las nuevas tecnologías que realmente queremos implementarlo, la industrialización de nuestros recursos naturales, que es muy importante. Por ese lado, compañero Arce, tenemos mucho trabajo todavía de hacer esta clase de eventos para hacer conocer las propuestas, para compartir nuestros conocimientos, y nosotros estamos para eso, para defender a nuestra gente, para defender a la gente más humilde, para defender a Bolivia. Por eso, muchas gracias a la gente que en este momento nos han acompañado, y con esas palabras yo quiero terminar o clausurar este evento, que realmente ha estado muy bonito, y muchas gracias, compañero Luis Arce. Jayaya, Bolivia. Jayaya. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Roberto. De esta forma estamos llegando a la parte final de esta videoconferencia. Tal vez, licenciado Luis Arce Catacora, su despedida. Bueno, primero agradecer a todos los grupos que han organizado esto, a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga de Santa Cruz, a la Red de Economía Política, a los residentes sinteños, a nuestra Escuela de Formación Política Móvil, El Hijo del Pueblo, a los estudiantes de la Universidad San Francisco Javier, a todo el pueblo chuquisaqueño. Un abrazo desde la distancia, aquí desde La Paz, en época de coronavirus. El agradecimiento profundo y a la orden en lo que ustedes desean. Aquí tienen a este humilde servidor. Ya, muchas gracias. Llegamos a la final del evento. Agradecer a quienes han organizado, agradecer también a quienes nos siguen en las redes sociales. Bueno, de esta forma llegamos a la parte final. Muchas gracias a todos. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias.